unleashed a human crisis unlike any that we've experienced in the last 75 years. Meaning one side has too much, the other side will oppose it. We've done a lot of things to create the imbalances that we have today. COVID-19 has laid bare the systemic social inequities. Addressing these large problems must become our priority. We have to make sure that the economy actually works for the people. It's not just about growth. It is not sustainability or profit. It is profit through sustainability. We have to reskill our people to be successful. And if they're more prosperous, the companies are going to be more prosperous. The most important tools are education and technology. Technology creates opportunities so that people are able to move to greener industries. It's not about not knowing that we are in a climate emergency. It's about choosing to take action. For that, you need to act decisively in the support of renewable energy. The science is very clear today that the sustainable path is more attractive. We can focus on the short-term benefit, or we can look further to solve bigger issues. We need unprecedented collaboration to create systemic change. It needs instruments we currently have on a completely different trajectory, and that doesn't leave anybody behind. We are one community. We have to remember that. Bienvenidos sean a este panel sobre cómo recuperar el crecimiento económico. Yo soy Jeff Cudmore. Creo que de este vídeo podemos sacar claramente la idea de que 250 millones de personas han perdido su puesto de trabajo el año pasado y las previsiones de crecimiento del Banco Mundial indican recesión. Pero tenemos aquí un panel de expertos que nos permitirá imaginar cómo se puede sostener y restaurar el crecimiento económico en el 2021 y años siguientes. Bruno Le Maire, ministro de Economía y Finanzas. Peter Altmaier, ministro federal de Economía y Energía. Christine Lagarde, presidente del Banco Central Europeo y miembro de la Junta Directiva del WEF. Hervé Diess, CEO de Volkswagen, y David Solomon, presidente y CEO de Goldman Sachs. Señora Lagarde, la recuperación por el momento depende un poco de la trayectoria del virus y podemos levantar los confinamientos o no este año. ¿Cuál sería la principal prioridad desde la óptica de intervención macroeconómica? Tanto a nivel fiscal como monetario. ¿O ahora hemos llegado ya al tope de eso o ahora todo depende del virus? Mire, vamos a dividir el 21 en dos secuencias. Ciertamente esperamos que el 2021 sea el año de recuperación, pero en dos fases. La primera fase, por supuesto, todavía tiene mucha incertidumbre, puesto que se están produciendo vacunas distribuidas y en ciertos casos también, habida cuenta de las variantes del virus, hay posibles medidas sanitarias más rigurosas que contemplar. Los datos más recientes para la eurozona es que el crecimiento para el cuarto trimestre pasado será negativo, lo cual tendrá una incidencia negativa sobre el primer trimestre del 2021. Esa es la fase 1. Es decir, todavía estamos intentando lanzar un puente hacia la recuperación, pero con un cierto retraso, aunque no perdemos el hilo conductor. Yo creo que el elemento fiscal debe ser todavía fundamental y muy activo. En la eurozona actualmente, el balance neto presupuestario será negativo 6,1%. Eso es lo que se plasmará en los libros. Y desde el punto de vista monetario, como ya indicamos, y lo repito, nuestro objetivo es seguir apoyando a todos los sectores de la economía para cerciorarnos que las condiciones financieras siguen siendo favorables. Tanto de la óptica de préstamos bancarios como otros
para que las condiciones financieras sigan siendo favorables. Esa sería la fase 1 a la que me refiero, para cerciorarnos que la situación sea efectivamente favorable. Si luego se atraviesa el puente y llegamos finalmente a la fase 2, ahí hay una reapertura económica y hay otro tipo de reto que se plantea. Será, sin embargo, una economía muy distinta. Será una nueva economía asociada con desarrollos positivos, pero también con retos. Si me permite, menciono unos 4 de cada cual. Desarrollo positivo. Muchas de las economías avanzadas, sobre todo en Europa, han dado un salto de 7 años en cuanto a la digitalización se refiere. En segundo lugar, ¿cómo trabaja ahora la gente? Pues bien, 20% del tiempo que se trabaja en oficinas antes se trabajará en casa. En tercer lugar, los cambios tecnológicos que inciden favorablemente a los sectores que ahora están adversamente afectados por la pandemia. Aquellos sectores afectados por el distanciamiento ahora están aumentando desde diciembre pasado. Y otro elemento importante para nuestras políticas a largo plazo que deben adoptarse es ahora la conciencia que el cambio climático hay que darle toda la prioridad que merece. Una encuesta Ipsos demuestra que más del 70% de los 16 principales o más grandes países quieren que la lucha contra el cambio climático sea la prioridad. Así que hay 4 elementos positivos que se tomarán en cuenta. La otra cara de la medalla, los retos. En primer lugar, la gente. El paro no es tan malo, ha aumentado 1,1% en la zona euro, pero esto esconde muchos otros datos peores, porque hay mucha gente que se desalienta, puesto que piensan que ni siquiera podrán encontrar un empleo. En segundo lugar, cuando se ve a los trabajadores más cualificados y los menos, aquellos son los más afectados. Menos 6% de trabajadores menos cualificados, menos puestos de trabajo, y 3% más para los trabajadores más cualificados. Un tercer elemento sé que son los confinamientos que afectan a todas las empresas. Normalmente una recesión va separando algunos que sobreviven y otros no, los productivos y los improductivos. Pero es cierto que aquí puede haber un gran reto para muchos. Y en cuarto lugar, la inversión en la innovación ha bajado. I+D ha bajado en 14% en la zona euro este año, en el 2020. Así que estos 4 factores serán un gran reto futuro que habrá que tomar muy en cuenta a la hora de tomar decisiones. En la presentación que vimos hace un rato se hablaba de la digitalización, desarrollo ecológico con su financiación, hincapié en la educación, visión a largo plazo. Pero hay que apoyar y favorecer la inversión en esta nueva economía. Tanto de la óptica fiscal como monetaria, las autoridades tendrán que continuar apoyando estos esfuerzos y al mismo tiempo las inversiones tendrán que centrarse para preparar el terreno para esta nueva economía que esperemos pueda sobrevivir por estas medidas de mitigación. La política monetaria debe mantener su curso, ha dicho usted, pero es cierto que ha estado cambiando el lenguaje sobre las distintas declaraciones que se hacen sobre el tema. Pasar, por ejemplo, de objetivos a envelos, a una horquilla. Y también los italianos estaban cotizando mejor. Pero tal vez esto fue un malentendido de los mercados sobre el PEP. 1,1 billones de euros podrían ser utilizados.
no es algo nuevo, a decir verdad, puesto que ya se indicaba en aquella declaración de diciembre. No ha habido cambio en este sentido. Nos parecía que la brújula era condiciones financieras favorables, en este contexto incierto sobre la pandemia, sobre la vacunación, sobre confinamiento, etcétera. Pues bien, por lo menos las condiciones financieras sean claras para que los inversores, consumidores, soberanos, o quienes sean, deben tener confianza en que habrá esta financiación para el consumo y la financiación. En ese sentido, no ha habido cambio en lo que decidimos y declaramos en diciembre. Es esta horquilla, una base que permitirá mantener las buenas condiciones favorables financieras para inversión, para consumo de todos los sectores de la economía. Y lo repito una vez más. El Banco Central Europeo estará en el mercado en estos tiempos venideros para cerciorarnos que las condiciones financieras se mantienen a nivel favorable para que luego podamos obtener los objetivos de inflación. Así que no ha habido cambio desde la declaración de diciembre. Por supuesto, se puede disminuir estos montos si hay una cuestión o un aumento favorable, pero también puede aumentar si se requiere. El ministro Altmaier, esta pandemia, pues bien, en un contexto también de ciertos ataques sobre el crecimiento, sobre aranceles, sobre el comercio en general, cómo poder dar una marcha atrás de lo que se ha hecho por parte de la administración Trump. Yo no creo que haya que convencer a la nueva administración. Todas las personas que yo conozco ya están plenamente convencidos de que tenemos que hacer más hincapié en mercados abiertos. Es cierto que en ciertos debates norteamericanos todo esto estaba en debate, pero creo que ahora hay una oportunidad para llevar adelante las ideas que acabo de expresar. Gracias al intercambio de opiniones, de datos, para arrostrar esta situación muy crítica, puesto que tenemos una recesión y los países más pobres del mundo sufren más que los más ricos. Y tenemos que aprender, sacar lecciones de todas estas recesiones, por ejemplo, de la recesión de la crisis financiera. Como ha dicho la señora Lagarde, se ha intentado ahora mantener la estabilidad financiera durante la pandemia. Después de la primera ola, podemos restablecer las cadenas de suministro. ¿De qué se trata ahora? Se trata de alentar el crecimiento económico a pesar de la pandemia en curso. Y tenemos que tener esto claro. Si algunos países como Israel o el Reino Unido han podido tener vacunas para la mayoría de su población, para otros países, sobre todo los más pobres, llevará no solo meses, sino tal vez un año o dos, hasta que para ellos también desaparezca la pandemia. Así que, ¿cómo organizar el crecimiento y el éxito económico durante la pandemia? Sin distorsionar, digamos, el terreno en pie de igualdad. Como ha dicho la señora Lagarde, yo creo que hay oportunidades también para sinergias entre el crecimiento económico y la protección climática del Acuerdo de París. Un ejemplo sobre el hidrógeno verde. El hidrógeno verde es un eslabón perdido de la transición energética. La mayoría de los países
en los países avanzados, puesto que habrá que importarlo de otros países. Si pudiéramos organizar una infraestructura de lo que no verde a escala mundial que se podrían utilizar, por ejemplo, en aquellos países que tienen mucho sol o viento, y luego se puede enviar esa energía a otros países, o cuando las industrias se transfieren a esos países. Habrá estas sinergias no sé, en Sudamérica, en África y en otros países en vías de desarrollo. Todo esto podría estimular a la economía mundial en general. Ministro, muchos de estos proyectos requieren coordinación estrecha entre gobiernos occidentales. ¿Le parece que fue un error táctico haber firmado el acuerdo financiero UE-China antes de la inauguración Biden? No, no fue un error. Lo que se firmó es algo muy similar a lo que ya, por ejemplo, Estados Unidos ya disponía con China. Se trata de tener pie de igualdad. Así que soy optimista. Creo que podremos seguir negociando, firmando acuerdos similares y que Estados Unidos también irá por esa vía en sus propias negociaciones con terceros países. Ministro Le Maire, dijo usted la semana pasada que hay un cambio de posición en Estados Unidos sobre la cuestión impositiva para intentar restaurar o recuperar crecimiento. Pero nuevos impuestos envían señales negativas a los negocios a la hora de invertir en el crecimiento. ¿Cómo equilibrar estas distintas posturas? Se pueden tener dos objetivos, a corto plazo al menos. El primero, como explicó Christine Lagarde, es seguir apoyando a aquellos sectores más negativamente afectados por la crisis. Y las políticas fiscales deben continuar siendo muy activas, puesto que no estamos en el final de la pandemia. La aeronáutica y otros sectores requieren y solicitan más apoyo financiero. Y debe dejarse claro que mientras que continúe la pandemia, tenemos que seguir teniendo apoyo fiscal para estos sectores afectados. Pero al mismo tiempo hay que tornarse hacia el porvenir, como ha dicho Peter. Invertir en la innovación, en nuevas tecnologías, para intentar mantener los mismos niveles de inversión, so pena de perder la carrera tecnológica del 2021. Y también tenemos que pensar qué tipo de economía queremos construir, una economía sostenible. Reducir las desigualdades entre naciones. Reducir también las desigualdades en el sistema fiscal mundial, porque ahora son los gigantes digitales que han resultado vencedores. Pero otros sectores muy afectados que sí están pagando sus impuestos, pues bien, mientras que los gigantes digitales no están pagando su nivel de impuesto respectivo. No es justo, pero tampoco es eficiente ni eficaz desde el punto de vista financiero. Así que es una buena idea que el nuevo secretario ha indicado en USAID que ella está dispuesta a reflexionar sobre una nueva imposición internacional con dos pilares. La imposición digital, por un lado, pero también sobre una imposición sobre empresas. Yo creo que se puede llegar a un acuerdo sobre este nuevo sistema impositivo mundial a finales tal vez de primavera.
y hay que hacer todo lo posible para que este acuerdo resulte. Yo he hablado de los programas de vacunación. Se corre el riesgo en Francia que haya retrasos en la vacunación y que esto ralentice el crecimiento. No, nosotros vamos a seguir acelerando el programa vacunal. Sabemos que hay un vínculo directo entre la vacunación y la recuperación económica. Y dejo meridianamente claro que el principal reto que debemos arrostrar es, por un lado, dar una respuesta a corto plazo a las consecuencias de la crisis, las consecuencias sociales, económicas, de varios sectores específicos, mientras que al mismo tiempo construir ya el futuro. Y este es el principal reto actual. La solución más sencilla sería solo centrarse en el tema corto plazo, pero sería un error estratégico para los países occidentales y ciertamente para los países europeos. Hay que dar respuestas a corto plazo, pero siempre pensando en el porvenir. Para mantenernos en la carrera de innovación y inversión, nuevas tecnologías, financiar tecnologías rompedoras y sobre el tipo de economía que queremos construir. Y en cuanto a esto, si las reformas regulatorias y la reestructuración de las tasas es esencial para la recuperación, Francia piensa que debe participar en la inversión aún perdiendo un mercado vital actualmente. Bueno, veo lo que está detrás de su pregunta y quiero dejarlo muy claro. Voy a hablar de Carrefour. Todos entendemos que no era el momento adecuado ni la forma adecuada de plantear una inversión tan importante en Francia en plena crisis económica. Esto lo entiende cualquiera y le puedo asegurar que estoy convencido de que los Estados Unidos querían, si por ejemplo quisieran comprar Walmart a alguien de fuera, pues hubieran dado la misma respuesta. Y si alguien en Alemania quisiera, por ejemplo, Volkswagen, con Herbert, que está en nuestra reunión, estoy convencido de que la respuesta hubiera sido la misma, Peter. O sea que no. Y nuestra respuesta ha sido no. Ahora, esto no quiere decir que no queramos ser el país más atractivo de Europa. Puedo confirmar que queremos ser el país más atractivo de Europa para las inversiones. Con el presidente Macron hemos decidido conservar todas las medidas fiscales y las reducciones fiscales que ya habíamos previsto desde el principio del mandato de Emmanuel Macron. Acabamos de celebrar una reunión muy importante en Francia, donde la mayor parte de los presidentes, directores generales de todo el planeta estuvieron porque quieren invertir en Francia y les he dicho, son bienvenidos en Francia, venid a nuestro territorio, invertid en Francia, sois bienvenidos y no confundamos el tema de Carrefour con la cuestión de Francia y su atractividad. Señor ministro, gracias por su respuesta. Señor Solomon, quisiera decirle lo siguiente. El presidente Biden tiene que enfrentar un paquete de 3.000 millones de dólares y se ha hablado de las necesidades de apoyo fiscal todavía en 2021. Quisiera saber si en Estados Unidos, donde el PIB verá una reducción de entre el 4 y el 6,5%, es necesario redirigir estos 9.000 miles de millones o trillones. Todavía, bueno, sí, es necesario el estímulo fiscal en Estados Unidos. Lo que está claro es que sí hace falta mayor estímulo fiscal para
poder, digamos, pasar por el túnel hasta ver la luz. Y como lo han dicho otros panelistas, hay muchas incertidumbres, especialmente en cuanto a la disponibilidad de la vacuna. Y hay que pensar en el contexto de este estímulo necesario ahora para llevarnos por esta vía. Hay varios temas de diferentes políticas que hemos debatido aquí sobre la participación más inclusiva que habrá que resolver, pero no necesariamente hace falta resolverlo ahora mismo a final de enero, o sea, la última semana de enero. Así que en cuanto a los progresos, yo creo que hay que centrarse en aquello en lo que hace falta dinero para seguir construyendo este puente, para conseguir una recuperación más constante hasta que llegamos al final del túnel y que conseguimos vacunar a todos. A corto plazo, creo que usted ha expresado algunas reservas o, digamos, preocupaciones sobre Sparks y otras actividades del mercado del capital. ¿Cuáles son los otros problemas que prevé? Porque nos enfrentamos con una crisis, nos acabamos de enfrentar con una crisis y no necesitamos otra, ¿verdad? Bueno, yo creo que hay que separar el contexto de la volatilidad potencial y el acceso al mercado con la crisis mundial. Actualmente yo veo cosas en el mercado que me preocupan. Hay tipos muy bajos y estos van a seguir durante mucho tiempo. Cuando los tipos son bajos y el capital es muy poco caro, pues vemos que esto presenta beneficios, pero también consecuencias por otro lado. Y hay que trabajar con SPACs y pensar en las consecuencias de esta innovación del mercado del capital. Como dije la semana pasada, yo creo que ha sido una buena innovación del mercado del capital, pero como todas las innovaciones no podemos ir más rápido que esto. Los incentivos podrán ser reducidos en algún momento y el mercado podrá sacar el exceso, pero cuando se saque este exceso, esto no significa que dé lugar a una crisis del mercado, solo un reequilibrio del mercado. La pandemia ha expuesto a la fragilidad de la cadena de suministros, especialmente para usted, señor Diss. ¿Cree que ahora es bueno ponerse a fabricar, y especialmente en vuestro caso para los suministradores, los proveedores alemanes o europeos? No. Nosotros en el futuro nos basamos en una cadena de suministros abierta y en la distribución del empleo en todo el mundo. Hay plantas de fabricación para piezas informáticas que no están en algunas partes de Europa. O hay que asegurarse de que el mercado siempre siga abierto, que la cadena de suministro sea disponible. Y aunque esta crisis fue dura para la logística, hemos conseguido salir adelante y muchas piezas están viajando por toda Europa, o sea que, y por todo el mundo. Así que yo creo que es una ventaja para el mundo que produzcamos en diferentes lugares. Nadie puede ser del todo independiente hoy en día en el mundo y es bueno para la competitividad. O sea que usted defiende un sistema de negocio abierto, un sistema comercial abierto. Ahora quisiera hacerle otra pregunta. Christine Lagarde y otros oradores han hablado de el clima y de los objetivos del milenio. Ustedes se enfrentan con la pandemia, con la falta de suministros. Algunas veces intentan electrificarse lo más posible para cumplir con la demanda de vehículos eléctricos, pero al mismo tiempo necesita 500 millones de euros, o sea, perderá 500 millones de euros para esto. ¿Y no cree que podría gastar estos 100 millones de euros en la electrificación? Efectivamente, no nos gustó pagar una multa de 100 millones. Esto se debió al hecho de los coches hidráulicos en plena pandemia, pero en realidad
esto es la mitad de nuestro objetivo. Hemos reducido nuestra huella de carbono en un 20%. Y seguiremos avanzando en 2021. El deber de hacer frente al cambio climático también presenta una oportunidad de innovación. Y para los innovadores, si nos consideramos como innovadores en esta industria automóvil, pues lo vemos como una oportunidad. Quiero volver a usted, señora Lagarde, presidenta Lagarde. Yo siempre intento saber cómo llamarla, cuál es el título que tengo que adoptar. No, lo hace muy bien, dice Madame Lagarde, o presidenta Lagarde. Necesitamos, señora presidenta, ver un cambio que dé lugar a un reparto más igualitario de los recursos a través del mundo y también que los beneficios se repartan mejor. Ahora vemos que cómo asegurarnos de que este nuevo enfoque verde nos dé lugar a un cambio de reparto de dinero hacia los bufetes de abogados y de consultorías. Sí. Interesante pregunta. Nosotros, los políticos, ha habido un momento para los políticos y que están de acuerdo con los reguladores, por lo menos en esta parte del mundo, para resolver el tema del cambio climático, el problema del cambio climático. La situación a la que nos enfrentamos muestra que hay muchas dimensiones que hay que resolver al mismo tiempo. Yo mencionaré tres. La primera es la inclusión. Quiero decir que están todas las incidencias que hemos tolerado durante mucho tiempo. Por ejemplo, el precio de la destrucción de nuestro medio ambiente, el coste del cambio climático debe incluirse para llegar a establecer un mecanismo de fijación de precio que refleje la realidad. El segundo está la información, porque también se llama el desvelo, el desvelar las cosas en ciertos parlamentos, pero hay que explicar qué esfuerzos se están haciendo para llegar a cero emisiones de carbono. Y tres, está la inversión en innovación, y los tres van de la mano. Todos tenemos en mente unas experiencias muy difíciles a la hora de intentar fijar un precio sobre el carbono y claramente si estas medidas se tomaran hoy, se hubieran tomado hoy, se tomaran hoy, estaríamos en otro lugar, porque el coste de la energía no fósil no producida ha bajado de forma significativa. Así que cuando la tasa de carbono era una carga para aquellos que necesitaban energía, hoy esta energía es mucho más barata y disponible. Así que informar, invertir en innovación y incluir van de la mano, interactúan juntos. Pero tiene usted razón, hace falta medir, fijar tipos y entender en el detalle quién hace el qué y en qué sector. Y lo último que necesitamos es lo que llamamos el greenwashing, ¿no? Es dar una imagen ecológica y no hacer lo que se corresponde con esta imagen que damos. Así que sean las agencias de fijación de tipos o los principios regulatorios que se aplican o el tipo de información que debe darse, todo esto debe ir conjuntamente para llegar a lo que quiere ver la gente. Y también a la gente le gustaría ver que el dinero público se gasta en beneficio de no quiere que se gaste el dinero en mecanismos que no dan ningún resultado. O sea que este dinero público hace falta medirlo
para alcanzar objetivos fijados por el sector público, para que el público entienda qué son los precios, lo que reconoce el mercado y cómo se enfrentan los riesgos. El Banco Central no es un político, los del Banco Central no somos un político, pero haremos lo mejor, o sea, trabajaremos para llegar a esto. Sí. Si comparamos Europa y la recuperación de Estados Unidos, queda claro que en la zona Europa la fuente de capitales se está reduciendo. Parece que a nivel de Reino Unido la financiación se ha ralentizado y también en el Reino Unido estamos en riesgo de que se reduzca el acceso a fuentes de inversiones en Europa. Bueno, afortunadamente yo soy solo el ministro de Economía y no soy el ministro de Finanzas, de Hacienda. Así que lo que hemos organizado en Europa con mucho éxito en los últimos 6-7 meses es la solidaridad para apoyar las medidas tomadas. Esto era para evitar dañar la economía o una gran parte de la economía. Y hacía falta así. Si la recesión es menor, pensamos que así ayudaría a conservar los empleos. Y luego debemos llevar a cabo reformas estructurales para generar el capital y las finanzas que necesitamos. Si esto es algo que todavía no se ha conseguido del todo, porque debemos restaurar la confianza en las capacidades de Europa de defender sus inversiones y de competir. Por ejemplo, si vemos la digitalización en otras regiones del mundo o la innovación, pues estamos en una situación en la que hemos producido empresas, ingenieros excelentes, pero la mayoría se han convertido en ciudadanos estadounidenses. Así que debemos hacer que Europa sea más atractiva que lo ha sido en los últimos años. Esto es el reto que tenemos ante nosotros. La igualdad de oportunidades es crítica al restaurar la economía. Señor Solomon, todo esto teóricamente está bien. Wall Street y el 1% de los más ricos les ha ido muy bien, pero no el resto. Así que, ¿cómo podemos hacer que cuando vuelva el crecimiento vuelva de forma más igualitaria? Pues, Jeff, lo hemos hablado un poco antes. Hay que separar las acciones necesarias desde el punto de vista monetario, fiscal, para que la economía se recupere, y hace falta ver políticas más inclusivas para que haya una mayor participación en la economía y para resolver algunas de las desigualdades económicas que han estado a la vista durante la crisis. Por ejemplo, desde el punto de vista político, hay que centrarse en las pequeñas y medianas empresas porque son una gran parte del motor económico en todos los países y han tenido un papel esencial. ¿Cómo asegurarnos de que estas empresas que han sufrido tanto de la pandemia pues gocen de la política adecuada para recuperarse? Así que tenemos que seguir pensando en una política estable que ayude a la gente a salir adelante y también para ofrecer un mercado libre para innovar, para crear nuevos capitales para el crecimiento. Y esto es una política que requiere mucho trabajo cuando vayamos saliendo de la pandemia para los años que vienen. Bruno Le Maire, usted ha hablado de forma muy elocuente de cómo ver la tasación de las empresas digitales. ¿Podría volver a esto después del comentario de David? Sé que se ha hablado mucho de la forma en la que los programas de apoyo al empleo en Europa son más eficientes y más sólidos que lo que vimos en Estados Unidos al principio de la pandemia.
China. ¿Usted piensa, o sea, que le puede enseñar algo a Estados Unidos cuando se trata de garantizar, digamos, un reparto más igualitario de los beneficios del empleo y que no todo vaya al capital? Sí, yo creo que para mí, desde luego, se aprende de las preguntas. Todos debemos aprender unos de otros. Debemos aprender de los Estados Unidos y yo creo que también los Estados Unidos deben aprender de la forma en la que nos enfrentamos a la crisis a nivel europeo. Y por primera vez en nuestra historia reciente hemos tomado, quiero decir, los 27 miembros de la Unión Europea, el mismo tipo de medidas para enfrentar a la crisis. Hemos decidido apoyar el empleo y yo creo que fue la decisión adecuada y esto nos permitirá llegar a la recuperación en cuanto acabe la pandemia. Lo mismo con las empresas privadas. Hemos ofrecido préstamos garantizados por el Estado a las empresas privadas y esto será muy eficaz porque ha evitado demasiadas quiebras y permitirá una recuperación rápida. Y gracias a estas medidas hemos, creo, podido crear un nuevo modelo económico europeo que tal vez pueda inspirar a los Estados Unidos. Por otro lado, todos debemos aprender las lecciones de la falta de capital y David y usted han hablado de este tema de la falta de capitales en Europa. Esto es un grave problema y si queremos recibir a más empresas, si queremos poder acoger las nuevas tecnologías, el hidrógeno, etcétera, el almacenamiento de datos, por ejemplo, pues hace falta tener un mejor acceso a las finanzas y al capital, lo cual significa que debemos acelerar en la unión del capital y de la banca. Y ahí somos demasiado débiles y debemos acelerar y Christine comparte exactamente este mismo punto de vista y debemos hacer todos nuestros esfuerzos para construir una unión de mercado del capital para reforzarla en cuanto antes para todos juntos hacer del euro una moneda internacional mundial y doy las gracias a Christine Lagarde por todos sus esfuerzos en esta dirección. Quiero hacerle una pregunta algo difícil antes de resumir. China acaba de alcanzar a Estados Unidos en cuanto a la atracción de las ventas automóviles y China no solo no desaparece, sino que en el oeste, en los países occidentales, cada vez se van a unir más a China para la recuperación. ¿Cómo prevé enfrentarse con un nuevo partenariado? Porque no parece que sea demasiado justo cuando vemos el trato que le da a los ciudadanos extranjeros. Yo creo que China está yendo en la buena dirección. El tratado entre Europa y China es un buen paso adelante y el año pasado, en 2020, pudimos asegurar que 2 de nuestras fusiones sean de capital igualitario, y lo cual era imposible desde los últimos 30 años en los que estuvimos en China. Estamos hablando del mayor proveedor de baterías, o sea que es interesante invertir en China y tanto debemos poder invertir en China tanto como invierten los chinos en Alemania. Así que estamos abiertos a hacer compromisos con China a nivel multilateral. Pero siempre de forma justa y siempre la negociación con China es siempre dura porque es un mercado enorme, pero también dependen de Occidente y nosotros dependemos de China. Así que volvamos a un mundo en el que todos nos beneficiemos de los progresos unos de otros y que no nos aislemos. China es una gran oportunidad también desde el punto de vista tecnológico. China está avanzando. Tenemos la mayor planta de fabricación de coches en China. Hay muchos ingenieros encargados de la I+D. También ahora usamos tecnología
en Europa y en Estados Unidos producida en China. O sea que espero que se trató de un periodo de transición donde el mundo se polarizó y se aisló, pero espero que ahora estamos llegando a un mundo más abierto y espero que por lo menos los acuerdos bilaterales funcionen. Yo creo que es mucho mejor intentar cooperar y trabajar con China que intentar aislar a China. Y también es lo que quería decir usted. También no podemos no compartir todos los mismos valores como con China. Y la democracia, desde luego, no va lo bastante rápido, sino en nuestro punto de vista, pero el estar allí, el participar, que haya comercio allí es mucho mejor que si nos alejáramos de China. Y quisiera concluir con una pregunta sincera y gracias a todos por haber visto este panel. Y mi pregunta es para usted, Presidenta Lagarde. Johnny, de Global Shaper, pregunta, ¿cómo construir esta nueva economía de la recuperación que reconozca la importancia de la contribución de las mujeres y que refuerce su valor económico, el valor económico de las mujeres? Gracias por llevar a más mujeres alrededor de esta mesa. A través de las cuotas, de los mínimos, hemos visto cómo hemos avanzado. De hecho, en Francia hay un 40% de mujeres en los consejos de administración de las empresas y vemos que las mujeres pueden tener tanto éxito como los francesas. Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias al ministro Le Maire, gracias a David Solomon y a todos por haber acudido a este foro económico mundial. Gracias a usted.